La llama de las preocupaciones ardió en la noche y la pintó de blanco. ¡Oh, Dios mío! La criada se sorprendió y dio un paso atrás al ver mi cara hundida. Soy yo, Lucy. No tengas miedo. ¿Mi señora? Dios mío. Me sorprendió que salieras de repente de la oscuridad. Disculpa. Ella inclinó la cabeza y se disculpó, luego hundí mi cara en la palangana llena de agua fría. Me pregunté si el viejo dicho, bebe agua fría y despierta, estaba equivocado, pero el agua fría me abrió los ojos y me devolvió el sentido. Preferiría ser alguien que no puede leer los sentimientos de los demás. Habría sido agradable pensar cómodamente que las expresiones de Dietrich son nada, pero el color de Laura que vi por primera vez era inusual. No. Digamos simplemente que no. No importaba si los sentimientos eran ligeros como una pluma o empinados como una montaña. ¿Por qué tuvo que ser ahora? La reliquia más importante, la espada sagrada, ya estaba en nuestras manos, pero aún estábamos en desventaja numérica. Además, ganar la guerra de las rosas simplemente significa repetir la historia. Necesitamos echar raíces en esta sociedad. Euclides y la familia imperial también eran demonios y monstruos a su manera. Eran tan sólidos que ni un escándalo los afectaría. Quería sacar a Lagrange, que luchaba en las sombras, a la luz del sol. Porque no entendía por qué solo nosotros tuvimos que pasar tantos años soportando esta tierra dura. Quería tomar el control de los nobles del norte, pero debido al fiasco de oscurecer la espada sagrada, desperdicié un año. Fue recién ahora cuando creé una oportunidad para que Lagrange se infiltrara en la alta sociedad. Yo era la hermana menor de Dietrich, interna y externamente. Él, Judith y Verónica eran las únicas personas en la casa que sabían que ni una gota de la sangre de Lagrange estaba mezclada conmigo. Un gran duque que tiene los ojos puestos en su hermana. No quiero ni imaginar qué clase de rumores correrán. Sería una presa deliciosa a sus ojos, la inhumanidad, la inmoralidad y los poderes infinitos del gran duque tan altos como el cielo. Nunca. ¿Perdón? ¿Cómo que nunca? Negué con la cabeza mientras me limpiaba la mandíbula empapada ante la pregunta de Lucy. Solo estoy hablando conmigo misma. ¿Me ayudas a prepararme? Mientras me dirigía a la oficina en busca de Dietrich, los problemas que no terminaron en toda la noche continuaron. Pensé que tal vez estaba equivocada. En la novela original, él descuidó a Lagrange solo por el bien de Charlotte, incluso llegó al punto de dedicar su lealtad a la familia imperial y a Euclid. Es alguien que no duda en decir lo que hay en su corazón, pero jamás ha hecho ese tipo de acciones por mí. Tal vez la forma en que nos apreciábamos y cuidábamos el uno al otro, él la llevó en una dirección ligeramente diferente. Aún así, ese tipo de error sigue siendo peligroso. Dietrich, soy yo. Era imposible que no sintiera mi presencia, pero no apartaba la vista del documento que tenía en la mano. El sol brillaba en sus largas pestañas. Su forma era gruesa y los contornos de su rostro eran lo suficientemente afilados como para parecer feroces. Nadie podía llamarlo un niño y él tampoco lo era, aunque hubo momentos en que me pareció inmaduro. Era alguien que no mostraba sus heridas aunque le dolieran y no sabía pedir ayuda aunque fuera difícil. ¿Me estás ignorando? Como su cabeza no se movió cuando lo llamé, no tuve más remedio que llamar su atención tosiendo fuerte. Las cosas que necesitas hacer deberían haber sido enviadas por un sirviente. Debimos habernos perdido. No lo vi. Respondí hábilmente, ocultando el hecho de que me encontré con el sirviente en el pasillo y los envié de regreso. ¿Tienes algo que decir? Sin embargo, cuando me presentó una oportunidad, me quedé sin palabras. Finalmente me había decidido y había llegado hasta aquí, pero no sabía cómo plantearlo. Dietrich tenía el rostro sereno, como si hubiera olvidado el día anterior. ¿Qué debo decir? Creo que tienes intenciones hacia mí y deberías parar. Solo pensarlo en mi cabeza me puso la piel de gallina como a una persona con trastorno delirante. El rostro que encontré estaba tan limpio que dudé aún más. ¿Quizás lo vi mal? ¿No tienes nada que decirme? Le pregunté pensando que ni siquiera me confesó sus sentimientos, y sería muy gracioso que yo me adelantara y dijera algo tan desagradable sobre que no debería gustarle. ¿Cómo qué? Dijiste que lo pensarías.
¿Por qué estabas tan enojado e irritado conmigo? Tragué saliva y esperé su respuesta. Dietrich abrió lentamente la boca como si estuviera observando mi reacción. Incluso cuando lo pensé, no pude encontrar una respuesta. ¿No sabes por qué estabas enojado? Así es. Soltó el bolígrafo y se frotó la sien con la muñeca. Tenía el rostro cansado, como si no hubiera podido descansar bien. ¿Recuerdas aquella vez que me diste galletas envenenadas? No era veneno. Pensé que era veneno cuando lo comí. ¿Y aún así las comiste? Sí. Supuse que lo hacías porque sabías que eres la hermana de Germán. ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Por qué soy la hermana de ese idiota? Aturdida, mi voz, en lugar de alzarse, se quebró. Mi boca inmóvil tartamudeó. ¿Alguna vez has pensado que podría ser un espía? Momentáneamente. ¿Y aún así, tomaste las galletas que te di y te las comiste? Así es. Pensé que, si querías que muriera, entonces simplemente moriría. Apreté el puño, ahogándome ante los comentarios directos de Dietrich. En lugar de morderme la lengua, cerré los ojos y él continuó hablando. Las emociones que incitan mi ira y esos sentimientos son, en mi opinión, dos caras de la misma moneda. Fueron palabras tranquilas. El tono era ligero, pero el mensaje no. ¿Qué crees que son esos sentimientos? Le pregunté, pero con una simple frase me entregó su tarea y se sacudió la mano suavemente. No lo sé. Si realmente te frustra, ¿por qué no lo piensas? Dietrich observó a Anissa poner una expresión inquieta en su rostro. Su cara estaba roja como si fuera a llorar en cualquier momento. Cuando otros lo hacían, se enojaba tanto que quería golpearlos de inmediato. Pero ver la cara de ella ponerse llorosa a causa de él, no le hacía sentir tan mal, incluso, deseaba verla. Pensó que si la presionaba un poco más pronto lloraría, pero lo soportó con paciencia. No lo sabes. En lugar de presionar a Anissa, quien no respondió, golpeó con el dedo el escritorio con un espeso aroma a madera. Dietrich no tenía la capacidad de leer emociones y pensamientos como ella, pero ni siquiera necesitaba eso para leerla porque sus pensamientos se reflejaban fácilmente en su rostro. Parecía que lo sentía. Ella se sentía apenada y avergonzada, y también sorprendida de que él comiera la comida que creía que estaba contaminada con veneno. Incluso podía oír el sonido de los engranajes dentro de su cabeza girando mientras ella contemplaba cómo responder. La sensación de satisfacción que sintió cuando esa pequeña cabecita suya se llenó de pensamientos sobre él fue la mejor que tuvo en los últimos días. Ya sea que se trate de Euclides o de la Guerra de las Rosas, todo eso me molesta. De repente pensó que su personalidad era mala, pero, de nuevo, ¿qué importaba si todos ya sabían del carácter retorcido del Gran Duque? Era un hecho obvio que todos conocían excepto la persona que tenía delante. Como era bueno con ella, realmente creía que era amable. Ella estaba pensando que, aunque él no era una buena persona que se arremangaría y ayudaría a los demás, por lo menos, era una persona considerada que cuida meticulosamente de su familia. Equivocada. Él nunca pensó que le importaban porque eran familia, así que ella estaba equivocada desde el principio. Hubo una época en la que ella hablaba abiertamente de matrimonio y de que los hermanos no vivían juntos para siempre, por lo que él pensó que era una suerte que ella no fuera una Lagrange. Reconociendo que era una relación temporal, aún así no lo negó por la trivial razón de que era precioso para ella. En varias ocasiones mencionó que se sentía como un sueño, pues era la primera vez que tenía una familia a la que amar y ser amada. Así que no pensó en aclarar ese malentendido. De todos modos, era cierto que Dietrich apreciaba a Anissa, por eso, no es que él mismo no hubiera pensado en si la sangre realmente era más espesa que el agua. Pero eso no puede ser verdad. En primer lugar, Dietrich no recordaba haber sentido simpatía por la gente nacida bajo la sombra de Lagrange. Odiaba terriblemente a Derek, y Yurik era un subordinado cómodo, pero no un hermano querido. Incluso le disgustaban los trillizos, quienes aprovecharon su corta edad para que Anissa se pusiera de su lado. Buscaré una oportunidad y los echaré. En primer lugar, ella fue la razón por la que tuvo que ir a la capital y pasar por todas esas dificultades,
la resistencia de no destruir todo, y levantar la maldición de todos sus hermanos. Responde. Dietrich miró los pequeños labios de Anissa, abriéndose y cerrándose, repitiendo su movimiento inútil. Si no vas a contestar, vete. Hablar con ella hacía que su ira se encendiera de vez en cuando, pero no podía mostrar su enojo a voluntad por lo que se sentía sofocado. Cuando pierde el control, ni siquiera un pelotón podrá detenerlo. Era obvio que ella creía firmemente que era una persona completamente diferente a Derek, por lo que no podía atreverse a mostrarle tanta violencia. Anissa, ajena a tales sentimientos dentro de él, lo miraba con ojos redondos. Como si no supieran nada, esos ojos eran puros y claros de modo que la luz se acumula como las ondas de un río. No voy a molestarme. No te preocupes. Yo tampoco lo sé. En fin, siempre has estado enojado conmigo. Me pregunto si es una consecuencia de tu decepción. Muchas veces he ignorado tus palabras como cabeza de familia. Mientras lo decía, su voz empezó a temblar, como si sus palabras le parecieran ridículas. Dietrich sonrió con suficiencia, al fin tenía una respuesta pero era una mentira. Entonces esa es tu explicación, ese es tu razonamiento de por qué quiero poner las cabezas de los hombres que bailaron contigo clavadas a lo largo de los muros del castillo. Estaba tan atónito que no pudo contenerse y expuso su crueldad. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, y cerró la boca con fuerza. Está bien. Si así lo dices, entonces así es. Como ella creía que era una persona amable, lo sería. Y como creía que era racional, no perdería el control. Todavía era soportable. Dietrich no me obligó a abrir la boca, que estaba apretada como una almeja. Había preparado unas 30 excusas para distorsionar sus sentimientos e insistía, pero cuando lo admitió con calma, no tuve nada que decir. Al final me fui sin decir una sola palabra de lo que había preparado. ¿Esto realmente estará bien? Si fuera solo una ilusión que pudiera ocultarse fácilmente de esta manera, ¿no serían entonces simplemente sentimientos a medias? Yo era quien quería que fuera una emoción tan trivial y una ligera ilusión, pero ¿qué era esta decepción que se sentía fría? Dejemos de pensar. Tenía muchas otras cosas de las que preocuparme. Dormí para olvidar la realidad, pero cuando abrí los ojos por la mañana, una realidad diferente se desarrolló inmediatamente. Conté las cartas en papel de colores, perfumadas con un aroma intenso, que me habían enviado diferentes jóvenes nobles. Lancel dijo que había varias familias que querían formalizar el matrimonio. ¿Cuáles? Devonshire, Rosiere, Morgan, Vincent y Mondov. Mondov. No recordaba haber hablado con nadie del condado de Mondov. No, en primer lugar, no administraba el patrimonio del conde su esposa, ya que el conde falleció de enfermedad a temprana edad. Tienen un hijo, pero debe ser todavía joven. Es una propuesta de matrimonio para el joven amo Yorick. La señora busca volver a casarse. Me eché a reír, pues las palabras de Lancel me parecieron ridículas. Cuando les dije que seleccionaría a las familias propietarias del río Sens en su territorio, pareció que incluso la condesa Mondov se dejó seducir. Está bien. La edad no importa. Todos los enviados añadieron que entregarían el río Sens a Lagrange como muestra de su sinceridad. También trajeron joyas y objetos de lujo como regalo. Cuídalos bien y los usaremos para comerciar con Lucen. Incluso si el poder de los demonios había desaparecido, ya no era un sueño sentar una base sobre la que pudiéramos sostenernos. Ah, y también. Hubo otra propuesta similar. No fue entregada oficialmente, sino dirigida directamente a usted, mi señora. Es de la familia imperial. Pensé que lo entregaron por error, así que iba a tirarla, pero pensé en enseñártela primero. El contenido es una solicitud para reunirse antes de establecer el compromiso entre el príncipe heredero y la hija de la familia Euclid. Que, impactada por sus palabras, arranqué la cera con el sello imperial. El sonido del papel al romperse resonó con fuerza en el silencioso estudio. No sé por qué la carta dirigida a Euclid llegó a Lagrange sin un mensajero. La destinataria es sin duda la princesa Euclid. ¿Pero esa familia siquiera tiene una hija? Así es.
En su familia no existe una princesa. No la hubo. No la hubo en el pasado, y sería igual en el futuro. ¿Cómo se atreven? Ni siquiera pude reírme por la farsa. Tras romper la carta arrugada, me volví hacia Lancel, quien titubeó, sorprendido por mis acciones. Es una carta que llegó aquí por error. No hay necesidad de preocuparse. No le llegó a Dietrich, ¿verdad? Solo te traje las propuestas de matrimonio a ti, princesa. Entonces no necesitas informarle. Cuando le pedí que se lo ocultara a Dietrich, Lancel puso una mirada perpleja pero asintió con la cabeza. Está bien, mi señora. Como Lagrange no se movía según el gusto de Euclid, parecía que planeaban conspirar con la familia imperial. Después de todo, era imposible que ignoraran que los nobles del norte estaban uniendo fuerzas, a diferencia de antes. Pero pensar que me usarían para unir fuerzas con Baviera. Cuando me abandonaron siendo una bebé indefensa simplemente porque no tenía capacidades. En realidad, ¿quién es exactamente el villano aquí? Tienes un don para decir tonterías en lenguaje humano. Una carta escrita por el duque Euclid, llamado el Sol del Imperio, flotaba en el aire en fragmentos. El vizconde Sommer, que había traído personalmente la carta, observó la escena aturdido y luego abrió la boca con sorpresa. Ya se ha revelado que el Gran Ducado de Lagrange secuestró a la hija de Euclid. Si no ceden ahora, no tendremos más remedio que emprender acciones legales. El vizconde Sommer era primo de la duquesa doña Euclid. Aunque pertenecía a una familia humilde, eran parientes políticos del duque. Oslo. Dietrich llamó a su caballero, el cual vestido con una armadura magenta apareció frente a él. Sí, su gracia. Quita esa cosa. Orden recibida. El vizconde, que era tratado como un objeto frente a él, se sobresaltó y se escondió detrás de un caballero de Euclid que había traído. Al menos déjame verla. ¿No es mi sobrina? Soy de la familia de esa niña. Después de que el vizconde intentara armarse de valor, Dietrich finalmente se levantó de su asiento y caminó hacia él. ¿Familia? El joven gran duque, que sonreía con ironía, era realmente un hombre endiabladamente guapo. Así es. Soy primo de la duquesa, así que soy pariente de la princesa Anisa. Esa sangre que no se mezclaba ni con unas gotas por mucho que exprimieras el cadáver no parecía tan importante cuando la tiraste. ¿Qué quieres decir con tirarla? ¿No fue tu madre la que secuestró a la pequeña princesa? El gran duque Lagrange era un hombre exquisitamente atractivo, como pintado con un pincel, pero poseía las características de un norteño, incluido su gran tamaño. Cuando se acercó, era más grande que él por una cabeza, y sus ojos rojo oscuro estaban tan llenos de sed de sangre que automáticamente bajó la cabeza. ¿Por qué se acerca? Señor Quirón. El caballero de Euclid agarró la espada para proteger al vizconde amenazado. Sir Quirón es un caballero excelente que puede competir con Germán con la espada. Si te acercas más, no tendré más remedio que levantar mi espada. Dietrich se rió entre dientes ante las palabras del caballero. Adelante. El caballero desenvainó su espada con furia. No, solo intentó sacarla. La mano de Dietrich se movió antes de que pudiera desenvainarla. No era que no pudiera ver el movimiento con los ojos, sino que fue demasiado rápido para que su cuerpo reaccionara. La cabeza del caballero se estrelló contra el suelo y soltó su espada. ¿Qué estás haciendo, gran duque? El vizconde aterrorizado miró alternativamente a Dietrich y a Quirón con asombro. Sin embargo, Dietrich pateó al caballero cuyos ojos estaban en blanco como si fuera un mercenario inferior. Recogió la espada y le cortó la mano. El caballero que se atrevió a entrar en la oficina del gran duque aún respiraba, pero incluso cuando despertara de nuevo, no podría vivir como un caballero. El joven gran duque ni siquiera parecía particularmente enfadado. Su frente bien cuidada permaneció igual, pero el vizconde retrocedió un paso ante su mirada gélida. ¿Por qué ir tan lejos? ¿Sabías que no solo estoy pidiendo que me la devuelvas? Se te entregarán todos los territorios centrales de Euclid. ¿No se resolverá entonces el problema alimentario que padece el norte? No estoy interesado, así que toma esto y piérdete.
le dijo haciendo referencia al caballero desmayado en el suelo, ya había estado enojado y ahora esos bastardos aparecían. Querían que les diera a Nyssa. No había manera, no se la daría a nadie, nunca. El hecho de que el tiempo se acababa no ha cambiado, pero los preparativos se desarrollaron sin problemas. Gracias por ceder la propiedad del río Sens, condesa. Cuando Devonshire, la segunda familia más prestigiosa después de Lagrange, cedió la propiedad del río, se consideró una señal para que las otras familias asumieran que también debían regalar su propiedad, porque nadie quiere quedarse fuera. Bueno, eso era lo que buscaba, así que fingí que buscaba un compromiso. Gracias a eso, empezaron a llegar cartas de jóvenes señores, pero ni siquiera las leí. No es nada. Es natural considerando nuestra amistad. La condesa sonrió graciosamente y meneó la cabeza. Me alegro de que el resto de las familias hayan seguido tus deseos, princesa. Lo sé. No tenía ni idea de que podría llegar a un acuerdo con Lucen tan rápido. Dios mío. ¿Ya estás en conversaciones con Lucen? Ante mis palabras, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Sonreí radiantemente y respondí con tono triunfal. Yo tampoco lo sabía, pero parecía que Verónica ya había llegado a un acuerdo con su comerciante. Por ahora, creo que no tenemos que preocuparnos por la comida para este invierno. Cuando dije nuestra hermana era realmente sorprendente, no es así, como si estuviera instando a la condesa, ella asintió con la cabeza en señal de admiración. La princesa también. Peter Devonshire, que escuchaba tranquilamente la conversación sin participar, de repente levantó la voz. Sentí lástima al ver su puño y su cara roja hasta las orejas. Lo miré a los ojos y sonreí suavemente. Tú también eres increíble. ¿No fue la princesa quien ideó el plan de comerciar con Lucen en lugar del sur? Gracias por decir eso. Incluso sin la habilidad de Heredia, me avergonzaban las emociones que podía ver claramente. Peter tragó saliva y me dio una cajita envuelta en terciopelo. Cualquiera podría decir que era una caja con una joya dentro, pero ladeé la cabeza como si no lo supiera. Es un poco complicado recibir cosas así, pero no puedo negarme cuando está al lado de la condesa. Probablemente ya habría oído de ella que yo no tenía intenciones de comprometerme realmente, pero aún así, se sentaba con su madre cada vez que teníamos una reunión. No es gran cosa. Estaba paseando por el mercado y de repente pensé en la princesa. Pensé que te sentaría bien. En realidad no solo pensaste en ella al comprarlo, lo único en lo que piensas es en la princesa. Madre, la condesa resopló ante la excusa que Peter murmuró como si fuera ridícula. Por favor, entiéndalo, princesa. Es mi hijo, pero es bastante ingenuo. Aún así, creo que será un buen esposo como su padre. Sonreí ante las palabras de la condesa, que parecía reírse del comportamiento de Peter pero disimuladamente lo sugirió como candidato. ¿Qué haces? Si compraste el collar, deberías ponérselo en el cuello. ¿Eso estará bien? Asentí, compadeciéndome de él por haber sido regañado. Es un collar muy bonito. Gracias. No eran palabras vacías, lo decía en serio. Un collar de pequeños pero finamente elaborados rubíes parecía bastante caro a primera vista. Tras respirar con tensión, Peter extendió la mano hacia mi cuello con manos temblorosas. Princesa, creo que se te va a quedar pegado en el pelo. Ante sus palabras, moví mi cabello a un lado, dejando al descubierto mi cuello para que pudiera ponerlo. Entonces, a lo lejos, se vislumbró una sombra alta y hermosa. Era Dietrich, quien se acercó con pasos rectos. La condesa, que lo vio antes que yo, se levantó y lo saludó con respeto. Peter siguió su ejemplo y se presentó. Saludo a su gracia, el gran duque. Soy Peter Devonshire, el hijo mayor del conde Devonshire. No sé por qué Peter tardó tanto, pero incluso ahora, no había sido capaz de ponerme el collar. ¿Qué estás haciendo? Dietrich frunció el ceño y preguntó. Disculpé rápidamente el comportamiento de Peter al ver la señal de disgusto en su rostro. El señor Peter me regaló un collar y estaba a punto de ponérmelo. ¿A ti? Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con por qué? Me tenía un cariño especial, así que debía hacerlo para quedar bien, por eso. Pero no pude decir eso de repente, así que me encogí de hombros. Pensé que le quedaría bien a la princesa.
Aunque sabía que era de mala educación, me atreví a presentárselo sin preguntar. Exactamente. ¿Y por qué? Miré a Peter, quien respondió sin tacto al interrogatorio de Dietrich. Escuché que la princesa buscaba prometido. Aunque aún no ha debutado, ya está en edad de comprometerse. Antes, se sentía avergonzado como si toda la vergüenza del mundo recayera solo sobre sus hombros, pero ¿por qué eso desapareció de repente tan pronto como llegó Dietrich? ¡Ja! Dietrich rió entre dientes ante la respuesta de Peter. Claro que no llegó a su mirada fría. ¿Es eso así? Puede que no sea de su entera satisfacción, pero también planeo asumir mi título pronto, su gracia. No creo que me falten condiciones en comparación con otros jóvenes señores. Compromiso, dices. Dietrich murmuró en voz baja mientras se pasaba la mano por la barbilla. Sí. Conozco la prohibición del matrimonio que usted transmitió, su gracia. Así que puedo esperar hasta que llegue el momento. La princesa aún es joven y planeo proponerle matrimonio formalmente después de obtener el título. A pesar de que era un caballero, Peter parecía no notar la sed de sangre de Dietrich. Este último me miró con ojos indiferentes, creando un vacío con la imagen de sus labios curvados hacia arriba. Bueno, ¿qué piensas? Yo. Sí, tú. Ahora que lo pienso, nunca expliqué lo del compromiso. La corriente de aire que fluía entre nosotros era incómoda, por lo que siempre trataba de evitar estar a su lado, y no tuve oportunidad de explicarle. Mis ojos saltaron de Dietrich, Peter y la condesa. ¡Ay, Dios! Es bastante tarde. Deberíamos irnos ya. La condesa, que captó al instante la atmósfera subyacente, sonrió radiante y jaló a su hijo. Sí, por supuesto, condesa. Vuelva la próxima vez. Gracias por invitarnos hoy. A instancias de la condesa, Peter se retiró después de besar el dorso de mi mano. Tras despedir a la madre y al hijo, que se marchaban a toda prisa, volví junto a Dietrich, quien me miraba fijamente, como si estuviera atascado en su sitio. La extraña sonrisa de antes había desaparecido sin dejar rastro, reemplazada por un rostro impasible. Recogió el collar arrugado y me hizo un gesto con la barbilla. Ven aquí. Te lo pondré. Me senté en la silla sin responder, a diferencia de Peter, sus manos no temblaban, ni estaba perdido por no encontrar el candado. Quería preguntar dónde y de quién eran los collares que había puesto antes para ser tan habilidoso. Estaba a punto de girarme al oír el cierre de la cadena, pero él empezó a rozar el collar por detrás. El cordón era corto y me caía justo debajo de la clavícula. No soy una persona a la que le falte paciencia. Una voz grave resonó en mis oídos mientras me estremecía de sorpresa. Un suspiro intenso le siguió. Pero estos días mi paciencia ha sido probada demasiado. Creo que deberías tener más cuidado. Lo tendré. Sin saber de qué debía tener cuidado, asentí rápidamente con la cabeza. Era medianoche, no podía dormir y no paraba de dar vueltas, así que salí, pero sentí una presencia detrás de mí. Esperando a que se acercara, le di una patada y el hombre alto cayó al suelo. ¿Damon? El cabello azul y plateado que brillaba a la luz de la luna me resultaba familiar. Lo miré desconcertada mientras se sentaba con un grito de dolor, cubriéndose las partes más importantes con las manos. ¿Qué le trae por aquí tan tarde en la noche, Marqués? Me dio pena mirar su rostro, que parecía que iba a llorar en cualquier momento. ¿Te dolió tanto? ¿Aunque te di una patada suave? En primer lugar, mi motivo era comprobar quién era y estar alerta, por lo que no pateé con todas mis fuerzas. No sabía que las técnicas de defensa personal que me enseñó Leatrice serían tan efectivas. Es una técnica que incluso hizo que el mago dueño de la torre echara espuma por la boca, así que si pusiera todas mis fuerzas en ello, sería capaz de hacer llorar a Dietrich. ¿Tienes algún tipo de rencor contra mí o algo así? Damon me miró fijamente, yo estaba sonriendo con pensamientos aterradores. Lo siento. Pensé que eras un asesino. Deberías haberme contactado antes. ¿No puedes decir que soy yo solo por el aura? Estoy cansada y no siempre uso mis habilidades.
Realmente no lo sabía. Disculpe por no haberle avisado de mi visita con antelación. Solo quería reunirme con usted en secreto por un asunto. Mi otro estudiante dijo que realmente quería verte. Entrecerré los ojos al ver el cabello rosa oscuro que florecía como el pétalo de una cresta de gallo. Miré alternativamente a Germán y a Damon, frunciendo las cejas con disgusto. Marqués, ¿qué significa esto? ¿Trajiste al duque de Euclid a Lagrange? Mi alumno, a quien conozco desde niño, lloró y me suplicó, y no pude evitarlo, pues es mi deber como maestro. Si a la princesa no le gusta, asumiré la responsabilidad y lo llevaré de vuelta. Cuando lloré, tu espalda estaba mojada de sudor mientras tu pecho estaba mojado de lágrimas, si mal no recuerdo, duque. No es cierto. Es un malentendido, princesa. No lloré como una niña. Mientras me encogía de hombros con cara de pocos amigos, los dedos de Germán se estremecieron. ¿Has estado bien? Sí. Como puedes ver, llevo una vida muy cómoda. Me alegro. ¿Por qué has venido? Ya habías iniciado conversaciones matrimoniales sin pedirle el consentimiento a la persona involucrada, ¿y ahora piensas sacarla a la fuerza esta vez? ¿Debo gritar y llamar a seguridad? Pero como Damon estaba aquí, probablemente no me haría nada. Ante mi feroz respuesta, Germán rápidamente agitó las manos. No haré algo tan absurdo. No tengo intención de obligarte. No tengo ni idea, ya que la familia imperial lo hizo por su cuenta. Respondí extendiendo mi mano hacia él para evitar que se acercara a mí. Si tienes algo que decir, hazlo desde allí. No quiero hacerte daño, quiero decir, princesa. ¿Por qué no me crees? Germán se mordió los labios como si lo acusaran injustamente. Su aura estaba azul de tristeza. Sabía que no tenía intenciones hostiles, pero también sabía muy bien que quería recuperar a su hermana de los villanos, así que no pude evitar sentirme herida. Estoy aquí para pedirte que regreses a Euclid. No volveré. ¿Por qué no recuperas mi cadáver cuando esté muerta? Cuanto más me parezco a Dietrich, más ásperamente le hablaba. Damon levantó una ceja como si quisiera enseñarme la virtud de una dama de inmediato. Mamá lamentó no haber podido persuadirte. Debe ser desgarrador para una madre perder a su hija. Resoplé ante sus palabras. No era una burla, pero su fe ingenua era tan cómica que me hizo reír a carcajadas. ¿Por qué te ríes? Malinterpretando mi risa, su rostro educado se distorsionó. Aunque no tengo el poder del dios del sol, debe estar arrepintiéndose porque se dio cuenta demasiado tarde de que tengo el poder de Heredia. Es más acertado decir que siente que perdió en lugar de tristeza. Salieron palabras más frías que el aire fresco de la noche que rozó mi mejilla. Un aliento blanco se extendió por el aire. No sentía especial resentimiento hacia Donna, pero me molestaba que no hubiera ni un solo padre que fuera correcto en este país. No es muy diferente a mi vida anterior, pero al menos no me echaron. Germán levantó sus ojos almendrados como si eso no fuera cierto. ¿Tiene alguna importancia para un padre si el hijo tiene alguna capacidad mágica o no? Por supuesto que importa. Al menos en Euclid y Lagrange. Euclid es diferente de Lagrange. Nunca ha habido una historia donde personas débiles fueran arrojadas como presa de un demonio. Su voz se alzó ante la injusticia. Me encogí de hombros como si no supiera por qué estaba tan alterado. ¿De verdad? En tu opinión, Duque, ¿tus padres son tan amables como para ayudar a niños que no serían útiles a tu familia? ¿De verdad eres el único hijo del ex gran duque? No pudo responder rápidamente a mi pregunta tranquila. Porque no se le daba bien mentir. Doña Euclid no fue la primera esposa del ex gran duque y no había manera de que él, quien ahora era el duque, no conociera la historia interna. ¿Qué pasa con tu medio hermano, que no pudo heredar el brillante nombre de Euclid y en su lugar recibió el nombre de una familia subsidiaria, debido a que tenía habilidades débiles? Sus labios se crisparon e hizo todo lo posible por poner excusas. Eso es porque el primo de mi padre no tuvo hijos durante mucho tiempo y estaban preocupados por el sucesor de la familia, así que no se pudo evitar. Esa es una gran excusa, le respondí sin la menor piedad.
Aprovechándose de la belleza de sus hijos e hijas que no tenían ninguna habilidad, Euclid los casaba con otras familias como si los vendiera o los enviaba a una familia subsidiaria. Porque en la familia no debía nacer ninguna persona débil. De esta manera, mantuvieron firmemente su posición como centro del sur. No estaba en posición de criticar a Lagrange. No digo que no haya ningún problema con mi familia. Es realmente peculiar. Creo que la moral ha perdido su sentido porque toda la sociedad aristocrática depende del poder de los dioses. Bajé las comisuras de mi boca ante la actitud tranquila de Germán al reconocer los problemas del sur y permití que siguiera hablando. Hay momentos en que pienso que mi poder es una maldición y no una bendición del dios del sol. Ni siquiera pude proteger a mi única hermana. Es ridículo lo incompetente que soy para ser representante de Dios. Me quedé momentáneamente sin palabras ante su escepticismo. ¿Ya está pensando así? Solo después de que Dietrich fue sellado, se dio cuenta de que el imperio estaba deformado y comenzó a corregir la sociedad. ¿Fue entonces cuando empezó a sentirse disgustado con el imperio? Pensé que quizá no era imposible convencerlo, así que me acerqué a él, que se quedó quieto. No tienes por qué culparte. Así como Euclid no es tan perfecto como parece, Lagrange también es un lugar diferente de lo que crees. Aún así, no pienso abandonarte. Había tenido la intención de hacerle cambiar de opinión mediante una suave presión, pero interrumpió mis palabras rotundamente. Parece que no conoces el poder de los demonios, princesa. Yo sé más que tú. Le respondí mientras en mi mente gritaba que incluso había vencido al propio Asmodeus, pero él replicó rápidamente. Si lo supieras, no insistirías en quedarte. ¿Acaso quieres morir a manos de aquellos a quienes llamas familia? Fruncí el ceño ante el absurdo comentario. ¿Qué estás tratando de decir? El gran duque te aprecia. Vi su cariño por ti en el templo. ¿Sabes eso y aún así dices tonterías? ¿Quién matará a quién? No importa cuánto te quiera ahora mismo, no será humano por mucho tiempo, así que ¿qué importa? Eso no va a pasar. No hay problema si él usa a las sombras a través de las reliquias. Sería más fácil de resolver si aceptaras un tratado de no agresión. Germán, que había estado escuchando en silencio mi opinión, presionó las yemas de los dedos contra su frente arrugada. Realmente no sabes nada, princesa. Un contrato con un demonio no se puede romper con los poderes de Heredia. Aunque el dios maligno desapareciera, el contrato permanece intacto. Una vez que el alma ha sido contaminada, no hay vuelta atrás. Sobre todo para quienes tienen contratos con varios demonios, como el Gran Duque. Sabía que no mentía, pero no creía en sus palabras, así que le dije. ¿Qué sabe un duque del sur sobre los demonios del norte? Hace mucho tiempo, incluso en el sur, había gente que usaba habilidades de sombra. Me mordí los labios con asombro ante sus palabras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una tragedia que no puede ocurrir en el sur solo ocurre en el norte? Los humanos no querían que el imperio estuviera infestado de demonios, y estos solo necesitaban almas para llenar sus estómagos. Así que prometieron entregar el norte como su presa. Es parte de la historia que existe como registro. Había hecho mi suposición, pero cuando lo vi claro, me quedé sin aliento. ¿Conoces esa historia, y aún así tienes la audacia de señalar a Lagrange como malvado? Él respondió sin ningún signo de resentimiento a pesar de haber tropezado hacia atrás. Es lamentable, pero no tengo otra opción. Aunque se haya creado un mal, el mal sigue siendo maldad. Mi misión es impedir que los demonios se expandan desde el norte con mayor poder. El lindo rostro de Germán se veía muy triste. Me quedé aún más sin palabras porque él realmente sentía que esta situación era lamentable. ¿Por eso en la novela selló a Dietrich pero no lo mató? ¿Porque sentía lástima por él? Aunque era un protagonista justo, fue cuestionable el por qué no castigó por completo al villano. ¿Había entonces alguna razón? Después de todo, si Dietrich muere, un nuevo contratista para el demonio habría aparecido, por lo que sellarlo era lo mejor. ¿Qué significa no permanecer como humano? Quizás está hablando de que terminaría como Derek. Tenía miedo, pero en silencio apreté los dientes y los puños. Aún así, nunca volveré a Euclid.
¿Crees en mis palabras cuando digo que es peligroso? No me importa, aunque sea peligroso. Si Dietrich realmente se convierte en un monstruo, con más razón no puedo dejarlo solo. Germán se quedó boquiabierto ante mi respuesta. Abrió los ojos de par en par, incrédulo, y agarró del brazo a Damon, que estaba a su lado. Por favor, compruébalo de nuevo. ¿Estás seguro de que mi hermana no tiene algún tipo de magia? No hay ninguna. El Gran Duque no tiene esa habilidad. Ante la afirmación de Damon, frunció el ceño pesadamente. No sabía que lo sentías tanto. ¿Te has convertido en la amante del duque? ¿Qué quieres decir, amante? No es así. Ya me sentía incómodo con Dietrich y ahora incluso dicen algunas cosas raras. Conozco a alguien que rescindió un contrato con un demonio. Solo hay una persona en la historia. ¿Y ese quién es? Había concluido anteriormente que no había forma de volver atrás, pero ahora está hablando en un tono diferente. No tuve más opción que escuchar sus tentadoras palabras. Si tanto te importa el Gran Duque, te ayudaré. Pero tengo una condición. ¿Qué es? Vuelve a Euclid. No te pido que te quedes para siempre. Solo lo suficiente para confirmar que el Gran Duque no te ha engañado para tener tu corazón. Puede que no sea alguien que tenga las cualidades para ser tu hermano, pero mi corazón es sincero al desearte felicidad. El aura de Germán no vaciló. Eso significaba que, como siempre, no había ninguna mentira mezclada en sus palabras. La tregua terminará pronto. Cuando empiece la guerra, enviaré a alguien para aprovechar la oportunidad. Toma tu decisión para entonces. Nos vamos ahora, el aire está frío, por favor tú también entra. Si me voy, ¿seré capaz de salvar a Dietrich? Dipacio. Triple A. Vuélvete blanco, vuélvete blanco. Albergué una fuerte voluntad de reunir la malicia y purificar el aura oscura de Baal, quien era el blanco de mis poderes, y su cuerpo comenzó a oler a carne asada. ¡Ah, salva al demonio! ¡Sálvame! Murmuré el hechizo de purificación que había memorizado y apreté más el agarre alrededor de Baal. Duele. Duele, princesa. Quizás porque Baal había permanecido en el reino demoníaco durante tanto tiempo, su forma humana había desaparecido y no tenía ojos. Detuve brevemente mi habilidad ante el grito triste de Baal. ¿Por qué de repente estás así? Baal. Dijiste que los demonios no pueden morir fuera del reino demoníaco, ¿es cierto? ¿Por qué preguntas eso de nuevo? Respóndeme. Es una pregunta importante. Sí. Tardará mucho en recuperarse tras perder el poder, pero la muerte de un demonio es diferente a la de un humano. Ya veo. Eso está bien. Junté mis manos en señal de alivio. Me dolió el corazón ver sufrir a Baal, quien me cuidaba como una niñera. Pero me mordí los labios y volví a usar mi habilidad. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué te comportas así? Baal comenzó a llorar como si estuviera sufriendo una injusticia. ¿Te duele? Entonces regresa al reino de los demonios y no vuelvas nunca más, y yo me detendré. Bajé la mano, con el corazón desfalleciendo. ¿Qué quieres decir con volver? ¿Qué estás diciendo? Dijiste que los demonios solo regresan al reino demoníaco cuando son destruidos y pierden su poder. Entonces, ¿no puedes simplemente regresar? Eso no es posible. ¿Quién se comería el alma de su majestad entonces? Apreté mi puño ante la insolente respuesta de Baal. ¿Qué quieres decir con comer? ¿Por qué comerías eso? Por muy cerca que estuviéramos, como era de esperar, un demonio era un demonio. Al fin y al cabo, solo ayudaba a Dietrich porque codiciaba su alma. Por tu culpa, Dietrich se va a convertir en un monstruo. Si desaparezco ahora, su majestad también morirá. ¿Qué? No me mientas. Es cierto. Su majestad es mi contratista después de todo. El contrato con el demonio termina cuando el humano muere. Si lo rescinden por la fuerza desapareciendo, el humano también morirá. Entonces, ¿eso no significa que realmente no hay manera?
Había oído y conocía el mito de que si tomabas prestado demasiado poder demoníaco, tu alma se desgastaría. Esa también fue la razón por la que dudé de Dietrich cuando regresó del campo de batalla, pero hasta donde yo sabía, él se había mantenido sin cambios. Un niño indiferente pero amable. Es insensible a sus propias heridas, pero odiaba que me lastimaran. Un afecto tan delicado y cálido no podía pertenecer al demonio. Y entonces bajé la guardia, aunque sabía que los demonios de Verónica y Yurik pertenecían a Dietrich y que el contratista era solo una persona, por lo tanto tenía que pagar el precio solo. ¿Por qué pensé que Dietrich estaría bien? La razón era simple, no estaba en el original. Lidiar con la crisis inminente me agobiaba tanto que no le di demasiada importancia. ¿Princesa? El demonio me llamó con voz preocupada. ¿Estaba fingiendo que le importaba? Me quedé atónita y levanté los ojos, que se me llenaban de lágrimas. Escuché que había un demonio que había rescindido el contrato. ¿Cómo te enteraste de eso? ¿No hay forma de cancelar el contrato con Dietrich? No conozco la manera. Sé quién era el demonio, pero no conozco al humano. Como decepcionado por mi actitud, un Baal deprimido comenzó a dibujar en el suelo con su dedo. ¿Quién es? ¿Por qué debería decírselo a la princesa cuando me tratas con tanta crueldad? Dipacio. Es Vasago. Baal soltó la verdad de inmediato cuando recité el hechizo de purificación sin vacilar. Levanté una comisura de los labios al ver al demonio echar espuma por la boca. El dicho de que no se debe coleccionar ni criar una bestia de pelo rosa tenía razón. Liberé a Baal que murmuraba las mismas palabras que Yurik había dicho antes mientras derramaba lágrimas negras. Debería despertar a Vasago. Gracias por avisarme. Baal me fulminó con la mirada, yo resoplé y lo dejé atrás, mientras seguía diciendo oh Dios y golpeaba el suelo con sus manos, pero lo ignoré. El broche roto parecía un artículo de mala calidad según su apariencia exterior, pero era un artículo en el que Vasago estaba realmente sellado. El problema era que habían pasado años desde que el demonio mostró su cara. ¿Por qué no puedo sentir ninguna aura saliendo de él? ¿Desapareció del interior del broche? Empecé a caminar con el broche en la mano, sintiéndome aterrorizada. Al igual que las maldiciones dejadas por Asmodeus, los objetos que habían sido tocados por un demonio estaban destinados a tener un aura afilada como una cicatriz. Sin embargo, el broche rojo brillante no irradiaba ninguna energía insidiosa, sino que solo brillaba hermosamente. Me pregunté si Damon o Joseph sabrían algo. Al Marqués Deus. Por favor venga tan pronto como reciba esta carta. Postdata, ¿puedes traer al abuelo Joseph contigo? Anisa. Lancel, envía esta carta al Marqués Deus. Entendido, princesa. Suspiré profundamente y me froté la cara con las manos después de dejarle la carta a Lancel. Hice todo lo que pude pero no soporté la ansiedad tanto que comencé a morderme las uñas. Sintiendo que me ardía la garganta, saqué todos los libros sobre los demonios. Después de unos días de saltarme comidas y hurgar entre libros, la criada anunció la llegada de Damon. Desde que se levantó el puente levadizo después de que empezó la guerra, cada persona que entraba al castillo estaba controlada. Creo que le llevará un tiempo venir aquí desde la puerta. Princesa. Arrodillándose bajo la estantería, salté presa del pánico al oír una voz baja que estaba justo a mi lado. Ah, lo siento. Damon se disculpó con cara de incomodidad. Apreté los dientes y lo miré con furia. Te dije que no usaras magia para entrar. Es muy frustrante esperar y tengo muchas cosas que traer. Llegas un poco tarde. Ha pasado más de una semana desde que te envié la carta. No soy una persona ociosa como crees, princesa. Damon se rió de mi queja. Nunca pensé que fuera libre. Tan solo administrar un marquesado le habría llevado más de un día, y además era dueño de una torre mágica y planeaba una traición. Aún así, has cometido una ofensa contra mí, ¿no es así? Damon se encogió de hombros y meneó la cabeza. Ya me había disculpado por dejar que Germán se encontrara contigo. No me dijiste de antemano que Euclid está conspirando con la familia imperial de Baviera. Yo tampoco lo sabía. Germán tampoco.
Era un acuerdo entre el exduque y el emperador. Mis ojos se agudizaron ante la excusa de Damon. ¿No crees que Euclid tiene demasiada ventaja? Estoy segura de que eso iría en contra de tus propósitos. Tampoco esperábamos que el norte poseyera tantas reliquias. ¿Acaso la espada sagrada no cayó en manos del gran duque? En cualquier caso, lo que quería decir era que de algún modo equilibraría el sur y el norte para su propio beneficio. Todo tipo de sentimientos de traición surgieron en mí por un momento, pero apreté los dientes y los contuve porque pensé que había algo que ganar. Desde el principio supe que no estaba del lado de Lagrange. ¿Recuerdas las palabras que dijo Germán? ¿Tu pregunta es sobre el gran duque? No lo sé. Es la primera vez que oigo hablar de un humano rompiendo el contrato con un demonio. Apreté el puño ante la tranquila respuesta de Damon y forcé la voz. ¿Qué pasa con Joseph? ¿Lo encontraste? Tan pronto como se produjo el alto el fuego entre Euclid y Lagrange, intenté encontrar a Joseph, pero el alquimista que fue al bosque Romendov desapareció como por arte de magia. Veo que no lo encontraste. Aunque le había pedido a Damon que lo trajera porque pensé que podría encontrarlo ya que tiene muchos contactos. Princesa, no soy tu chico de los recados. Damon respondió con el rostro rígido. No oculté mi decepción, pues reflejaba lo que buscaba cuando no me servía de nada. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Viniste a advertirme que no eres un chico de los recados? Pensé que debía disculparme contigo cara a cara, así que vine. Extendí mi mano, estupefacta, ya que no parecía particularmente arrepentido. ¿No habías oído que una verdadera disculpa viene de una bolsa de dinero? El emperador entregó a Germán todas las reliquias que conservaba la familia imperial a cambio del matrimonio entre la princesa de Euclid y el príncipe heredero. ¿Acaso la información no es más valiosa que el dinero? Ni siquiera tenían princesa, así que ¿cómo iban a proceder con el matrimonio? Lo miré de reojo, irritada. ¿Entonces no quedan más reliquias? Fue una causa y efecto natural ya que había desperdiciado un año después de adquirir la espada sagrada. No. Sin embargo, dado que la reliquia más importante es la espada sagrada que está en manos del Gran Duque, eso no significa que no haya posibilidad de victoria. En otras palabras, Lagrange todavía está en desventaja. La familia imperial y Euclid están muy preocupados. Ni siquiera yo esperaba que lograras oscurecer la espada de Hera, princesa. Pisoteé mis pies, queriendo patear las rodillas de Damon ante sus palabras que no eran para nada reconfortantes. Uf. No tienes nada bueno que decir. No te enfades tanto. En cambio, te traje a una persona que extrañabas. Con un estruendo, un anciano rodeado de unas cajas grandes apareció frente a mí. Ha pasado un tiempo. Abuelo. Estoy aquí. Cuando abracé a Joseph, él me dio una palmadita en la espalda. Sorprendida por su repentina aparición, calmé mi respiración acelerada. ¿Por qué no me has contactado en todo este tiempo? Creí que habías muerto en el bosque. Veo que debes haber estado preocupada. Claro, ¿cómo no voy a preocuparme si las cartas que me enviabas aquí y allá se cortaron de repente? Observé atentamente el rostro de Joseph, que me alborotaba el pelo con delicadeza. La última vez que lo vi, era un anciano, quizá por eso no noté ningún cambio. Realmente has crecido mucho. Veo que ya eres mayor. Me sorprende que aún me recuerdes. Joseph continuó con una sonrisa agridulce. Lamento no haber podido ayudarte. Derek Lagrange envió un demonio a Romendov porque pensó que me involucraría en la sucesión. ¿Un demonio? Así es. Por eso me abandonaron en el desierto de otro país y vagué por mucho tiempo. Me quedé boca abierta de asombro ante las palabras de Joseph. Tenía algo que preguntarle, por eso lo estaba buscando, pero aún así, los sentimientos de anhelo surgieron cuando miré el rostro que no había visto durante mucho tiempo. ¿Qué son todas estas cajas? Pensé que te preguntarías qué es el contrato de un demonio. Estos son todos los datos que tengo. Me alegré de haber pedido ayuda a Damon, aquí debe de haber algo de información útil. Con toda la determinación de la que soy capaz, me dispuse a ver todas y cada una de las páginas de esos libros.